doctrina del Espíritu Santo o su nombre técnico, neumatología. Y el día de hoy vamos a comenzar y a entrar en materia, porque pues el material que tenemos el día de hoy es extenso. Lo primero que quiero nombrarles es la lectura adicional que vamos a tener. Yo ya esta semana les envié este libro, se llama El Espíritu Santo de Edwin H. Palmer. Es un libro que es muy dinámico de leer, no es muy largo y va a hablar de las generalidades a tener en cuenta en esta materia. De igual modo, en esta materia en particular del Espíritu Santo, cuando vaya tocando ciertas clases y ciertos temas, les voy a enviar otras lecturas adicionales. Por ejemplo, cuando hablemos de la llenura del Espíritu Santo, voy a enviarles un material importantísimo de R.C. Sproul. Y de igual manera, cuando hablemos de los dones, si están activos, cuáles están activos, si no están activos, también les voy a enviar otro material, otro libro en PDF acerca del cesacionismo. Pero eso será en el momento en que lleguemos allí. No quiero ahorita borrarlos de información y de material, sino que en la medida que vayamos viendo la materia, lo vamos a hacer. Esta materia es la materia del Espíritu Santo. Vamos a ver todos los pormenores de la tercera persona de la Trinidad. Si ustedes se han dado cuenta, vimos de manera general a Dios en doctrina de Dios o teología propia. Luego vimos la obra maravillosa del Señor en cristología. Pero ahora vamos a abordar a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, desde esta materia. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar viendo durante esta materia? ¿El Espíritu Santo es una persona o es una fuerza, es una influencia? ¿El Espíritu Santo es Dios o es un ser creado? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo y cuáles son sus objetivos? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y qué es ser llenos del Espíritu Santo? Entonces, si nos damos cuenta, vamos a estar viendo todos estos temas en esta materia. El día de hoy, la clase número 1 va a estar partida o repartida más bien en dos partes. La primera va a ser la personalidad del Espíritu Santo y luego vamos a ver la deidad del Espíritu Santo. Partamos entonces desde esta primera parte de la clase del día de hoy, la personalidad del Espíritu Santo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta y bueno, que podamos partir de algo. Lastimosamente hay muchas personas que, aunque llevan mucho tiempo en la vida cristiana, de parte de sus líderes espirituales no hay una formación teológica y son más las cosas que se desconocen acerca de la persona y ministerio del Espíritu Santo que lo que se conoce. Entonces, a lo primero que vamos a entrar en materia el día de hoy es la persona, la personalidad del Espíritu Santo. Y la pregunta del millón es el Espíritu Santo la fuerza activa de Dios o en verdad es una persona? Y esta pregunta es importante hacérsela porque en la historia de la cristiandad hay algo que llamándose los cristianos a estudiar este fenómeno de la tercera persona de la Trinidad, no llaman al Espíritu Santo con el pronombre personal él, sino que se ha visto tentada una sección de la iglesia a mencionar al Espíritu Santo con el pronombre impersonal de una cosa como ello. Y por esa razón es que se ve al Espíritu Santo no como una persona, no como Dios mismo, no como la tercera persona de la Trinidad, sino que se ve como una energía, como una fuerza, como algo que no tiene personalidad, como precisamente lo que acabo de decir, como un algo, no como un alguien. Y esta postura fue muy popular en un tiempo al interior de la iglesia, y a esa postura se le conoció como arrianismo, donde precisamente el Espíritu Santo no se veía como Dios mismo, sino que se veía como un ser, como algo creado, hablemoslo como algo creado. El Espíritu Santo era lo que decía Arrio, que fue un presbítero de Alejandría que vivió desde el año 256 hasta el 366. El Espíritu Santo, decía él, solo era una influencia, una energía,
el poder que emanaba de Dios, pero no era la tercera persona de la Trinidad. Y mis hermanos, esta postura, de pronto a ti te puede sonar algo extraña, pero esta posición es recogida el día de hoy por los testigos de Jehová, y en su momento cuando la expuso y la planteó Arrio, llegó a ser tan popular que casi toda la iglesia se fue detrás de esta herejía, porque decir que el Espíritu Santo es una energía o es una cosa, es algo creado, es una completa herejía, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. ¿Cómo se puede rebajar a Dios mismo, al Creador, como la criatura? Esto es impresionantemente mal. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Ahora, decir esto suena re sencillo, ¿no? Pero si ustedes tienen la oportunidad de leer la biografía de Atanasio, que Atanasio fue el gran defensor, el gran apologeta de la Trinidad, si podríamos decir, como el apologista, más bien el defensor de esta doctrina fundamental. Hay que aclarar que es una doctrina fundamental, donde se hablaba de que no solamente el Padre, sino también el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, de que Dios ha existido eternamente en tres personas, cada una de ellas es plenamente Dios, y aún así todo, solo existe un Dios, solo hay un Dios. Llegó un momento donde casi el 80% de la iglesia se fue detrás de la herejía de Arrio, y pensaban que el Espíritu Santo solo era una influencia, una energía, el poder que emanaba de Dios, pero no la tercera persona de la Trinidad. Ustedes, si tienen la oportunidad de leer la biografía o la historia de Atanasio, se van a dar cuenta que fueron años, acá yo se los leo en un solo renglón, herejía condenada en el Concilio de Nicea en 325, pero si nos vamos a dar cuenta, toda la lucha que tuvo que tener y las veces que se presentó Atanasio y las veces que fue encarcelado y los problemas que tuvo que afrontar por batallar contra esta herejía de Arrio, fue muy fuerte. O sea, nosotros somos tan altamente privilegiados al día de hoy de tener una teología que tiene 2000 años de bagaje, 2000 años de estudio. Somos privilegiados, mis hermanos. Las batallas que tuvo que luchar Atanasio al respecto fueron muchas. Entonces, lo que estoy estableciendo desde esta primera diapositiva, que es que nosotros tenemos, a través de esta clase, lo que vamos a hacer es tener un concepto correcto de quién es el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que alguna vez me predicaban a mí acerca de la Trinidad y me decían, la Trinidad es esto. La Trinidad es el Padre, Él da la orden, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo es la fuerza poderosa de Dios con la que se operan los milagros. Y el Espíritu Santo no es una fuerza solamente. O sea, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la manera en que nos expresamos de cada una de las tres personas de la Trinidad. Y por esa razón, pues vamos a tener la oportunidad de ver en esta materia todo lo que la Escritura nos dice acerca del Espíritu Santo. Porque lamentablemente el siglo XX y el siglo XXI han sido una vergüenza en cuanto a su teología, pero sobre todo su teología del Espíritu Santo. La iglesia pentecostal y carismática, diciendo que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad más descuidadas dentro de la iglesia, les dio por hablar en otras lenguas, les dio por una explosión de dones y talentos y bueno, una serie de cosas irracionales en su práctica. ¿Por qué razón? Porque se alejaron de la Escritura. Y una persona que tiene una praxis lejos de la ortodoxia va a equivocarse, mis hermanos. Por esa razón, en esta materia lo que vamos a ver es todos los detalles acerca del Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta la importante labor que tiene el Espíritu Santo dentro del plan de salvación, por ejemplo. Y esto va a ser solo un abrebocas, porque luego vamos a comenzar la materia soteriología. Después de esta materia de neumatología, seguimos con soteriología. Neumatología, doctrina del Espíritu Santo. Y soteriología, doctrina de la salvación. Sería imposible poder abordar doctrina de la salvación si no hubiésemos visto en este maravilloso estudio de teología propia o doctrina de Dios, donde vimos el carácter de Dios,
doctrina de Cristo, doctrina del hombre y ahora doctrina del Espíritu Santo. Todo esto nos va a dar un camino seguro para poder interpretar correctamente este maravilloso plan de salvación. Pero volviendo al día de hoy, entonces tenemos el propósito de ver el día de hoy en esta primera parte de la clase, la personalidad del Espíritu Santo. Su identidad confirma su personalidad. Y mis hermanos, es interesante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de una persona, hablamos de un ser que tiene conciencia en sí mismo, y posee características tales como el intelecto, las emociones y la voluntad. Ese es el término persona, el término persona. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, mis hermanos, Él es una persona, porque podemos detectar en Él precisamente eso, el intelecto. Podemos detectar en la Escritura cómo nos muestra cómo de alguna manera antropopática, la Escritura nos habla de emociones del Espíritu Santo y también nos habla cómo tiene voluntad propia el Espíritu Santo para tomar decisiones para hacer o para decidir no hacer. Todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hablemos del intelecto del Espíritu Santo, por ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10 dice, pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escudriñar significa examinar o investigar un asunto, eso significa escudriñar, y tiene que ver directamente con el intelecto. También Romanos 8:27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El término fronema, que significa forma de pensar, pensamiento o intención, nos muestra este primer nivel de la personalidad de un ser. Y eso es importantísimo. Ahora, cuando hablamos de las emociones, debemos entender algo, mis hermanos. Cuando hablamos de emociones, hablamos de sensibilidad, sentimientos, conciencia, y es la capacidad de responder ante algo. Ahora, yo usaba el término ahorita antropopático. ¿Por qué razón, mis hermanos? Al día de hoy hay un debate, yo no me quiero meter aquí en camisa de 11 varas, pero ahorita al interior de la iglesia hay un debate acerca de un tema que se llama la impasibilidad de Dios. Y lo que habla la impasibilidad de Dios es que Dios es un ser tan perfecto que Él no tiene emociones humanas como las nuestras. Y cuando hablamos de que no tiene emociones humanas como las nuestras, es que no tiene emociones imperfectas como las nuestras. Nosotros no debemos entender algo, y esto lo estudiaba en estos días, nosotros debemos entender algo, y es a través de lo que decía Calvino. Calvino decía, Dios no nos habla, nos balbucea. Y eso significa que Dios, siendo perfecto, tiene que descender a nuestro nivel y hablarnos de tal manera que nosotros podamos entender. Si Él hablara en un lenguaje tan perfecto como es Él, nosotros no le entenderíamos, nuestra mente no nos daría. Entonces el Señor desciende a nuestra condición de criaturas y nos explica su palabra. Y en ese orden de ideas, obviamente, es donde se ilustra, por ejemplo, actitudes del Señor con un lenguaje antropomorfo, donde se habla de las manos de Dios, los brazos de Dios, el corazón de Dios, los ojos de Dios, la espalda de Dios, pero Dios no tiene cuerpo. Pero es una manera de balbucearnos para hacernos entender cosas. Lo mismo sucede con las emociones. Las emociones son un lenguaje antropopático que se usa para mostrarnos verdades de Dios, no queriendo decir que el Señor se mueve en la dimensión de las emociones. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta, porque es una discusión que hay al interior de la iglesia tremendo. O sea, que el Señor siente o no siente, bueno, es la misma discusión de entrada a hablar de si tiene ojos o tiene espalda o tiene nariz. Ese es el punto. Yo creo que han podido entender. Pero como estamos hablando de que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una fuerza, sino es una persona, y una persona se define por lo que siente, por lo que piensa y por las decisiones que toma, es por esa razón que estamos hablando de este tema. En cuanto a las emociones o esa sensibilidad, sentimientos, conciencia, esa capacidad de responder ante algo, viéndola desde el punto de vista que le estoy dando de una forma antropopática,
Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Contristar es entristecer. Entonces esto es importantísimo. En estos términos habla la Escritura acerca del Espíritu Santo. Mis hermanos, les aseguro que una energía no se entristece. Ahora, ¿cuándo el creyente contrista al Espíritu Santo? Según el mismo pasaje de Efesios 4, en el verso 25, habla de no mentir, de no llenarse de ira, de no robar, de no hablar mal, porque en la manera en que hacemos estos pecados, por ser creyentes, pecamos de esta manera, contristamos, entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se marcha, porque el Espíritu Santo ha venido a quedarse permanentemente en el creyente, pero sí lo entristecemos, sí lo contristamos. Es imposible, vuelvo y le repito, que una energía o una mera influencia se pueda entristecer, se pueda contristar. El Espíritu Santo es una persona. Ahora, cuando hablamos de voluntad, estamos hablando del poder de elegir o de decisión que tiene una persona. Bueno, 1 Corintios 12:11 dice, en la Nueva Versión Internacional, todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según determina. ¿Quién es el que determina cómo reparte los dones a la iglesia? Es el Espíritu Santo, y esa es la capacidad o el poder de elección, de decisión. Esa decisión, ese decidir, ese elegir, viene de la palabra griega boulmonai, que significa querer o voluntad. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y Hechos 16:6 dice, y atravesando, miren esta situación tan importante. Acá en el primero habla de que el Espíritu Santo es el que decide cómo repartir los dones. Y también acá dice que es la voluntad del Espíritu Santo la que viene y hace que una persona nazca de nuevo. Recuerden lo que el Señor le decía a Nicodemo, no sabemos el Espíritu de dónde viene ni para dónde va. Es como el viento, que solamente sentimos los efectos de él, pero no sabemos en qué momento viene. Eso es algo voluntario del Espíritu. Pero ahora vamos a ver cómo la voluntad del Espíritu también, del Espíritu Santo, la podemos ver de otra manera. Hechos, capítulo 16, verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, el Espíritu decidió que no era el momento para predicar en Asia. Y es donde Pablo tiene un sueño de un varón macedónico y es donde predica por allá en Macedonia. Es una cosa impresionante. Ahora, no entraron finalmente a Asia, fueron muchas las iglesias que estableció el apóstol Pablo en Asia. Una cosa impresionante, un avivamiento importante se presentó en Asia. Pero en ese momento en particular el Espíritu Santo decidió que no. Entonces estamos viendo todas estas características, intelecto, emociones y voluntad. Ahora, como segunda parte de hablando de su personalidad, sus obras confirman su personalidad. El Espíritu Santo realiza funciones personales, ¿como cuáles? Juan 14:6, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando se habla del término otro, Jesús se compara con el Espíritu Santo. Y es imposible comparar a una energía, a una fuerza, a un ente inanimado con una persona. De hecho, el Señor lo que está tratando de decir es enviaré otro igual a mí. O sea, ese otro tiene que ser una persona. No puede ser una energía, una fuerza. El Espíritu Santo, ahora, como esa persona, tiene la capacidad de enseñar a los creyentes y traer a memoria la escritura o la palabra de Dios. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Juan 14:26 dice, mas el consolador, ahora esto se lo está hablando en específico a los 12. De alguna manera se aplica en nosotros, pero en principio se lo está hablando a los 12. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren eso tan impresionante. Cuando dice que el Espíritu Santo les iba a enseñar, era que el Espíritu Santo les iba a mostrar a los autores bíblicos que debían escribir. Y también a todos los apóstoles les iba a recordar las enseñanzas de Jesús en esos 3 años que estuvo con él.
Es que es impresionante, mis hermanos, que los autores bíblicos no fue que el Señor ascendiera y inmediatamente empezaron a escribir Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No quiere decir que inmediatamente que el apóstol Pablo recibe la vista en Damasco, se pone a escribir las 13 cartas que él escribió. No, mis hermanos, pasó tiempo. El último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, se cree que se escribe como en el 80 o 90 después de Cristo. O sea, han pasado casi 60 años desde que el Señor ascendió a los cielos. Una cosa impresionante. El Evangelio de Juan también es un evangelio tardío, que fue escrito mucho tiempo después de que los eventos sucedieron. ¿Quién le recordó a Juan todos esos eventos de manera tan exacta y puntual? El Espíritu Santo. Por eso les digo que este texto en particular se aplica en primera instancia a los discípulos, porque le está diciendo que el Espíritu Santo a ellos les iba a enseñar a interpretar correctamente el Antiguo Testamento para poder escribir el Nuevo. Pero también el Espíritu Santo les iba a recordar lo que Jesús mismo les había enseñado. Porque así como ahora en el creyente es el Espíritu Santo el que le permite tener una interpretación correcta de las Escrituras, era el Señor Jesús en su momento el que le daba una interpretación correcta de todo lo que él hablaba a sus discípulos. Había personas que podían malinterpretar sus palabras, pero los discípulos no, porque ahí estaba el Señor Jesús explicándoles. Así como Jesús había sido el Paracleto, el Espíritu Santo sería tal consolador como Cristo. Enseñaría y recordaría son acciones que solamente puede hacer una persona. Enseñar y recordar. Una energía, una fuerza no te enseña. Una energía, una fuerza no te permite recordar. También la Escritura dice que el Espíritu Santo, y esto es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta, testifica. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Esto de dar testimonio acerca de mí es impresionante. Como los discípulos que son personas, pueden dar testimonio. Recuerden que la palabra dice, me seréis testigos. Eso quiere decir que ellos iban a decir, miren, yo vi al Señor haciendo esto. Yo escuché al Señor enseñándonos esto. Eso solo lo puede hacer una persona. El único que también puede hacer esa obra, en este caso el Espíritu Santo, la puede realizar solo si es una persona. El Espíritu Santo da testimonio acerca del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Pero también el Espíritu Santo guía. Juan 16:13 dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad. Son actividades que solo pueden hacer una persona. El Espíritu Santo también convence. Y cuando Él venga, dice Juan 16:8, un texto muy conocido, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El término en griego es eleccho. Convencer a alguien de algo, refutar, amonestar, acusar, convencer, quedar convicto, redarguir, reprender. ¿Quién actúa cuando una persona se le predica el evangelio y confrontada por lo que está escuchando se arrepiente y se vuelve de su maldad y desde ese momento empieza a vivir una nueva vida? ¿Quién hace esa obra en el creyente? El Espíritu Santo. Y es que esto es impresionante. El Padre fue el que planeó esta maravillosa salvación tan grande. El Señor Jesús ejecuta el sacrificio perfecto, una vida perfecta, para que esa salvación a través del Espíritu Santo sea aplicada en el creyente. Cada persona de la Trinidad tiene una labor impresionante. Aquí me estoy adelantando un poco a la materia que sigue, pero sencillamente es con el objetivo de que tú tengas más hambre de la palabra. Romanos 8:26 dice, porque también habla de que una labor que hace el Espíritu Santo es interceder. Como una energía intercede, como una fuerza intercede, tiene que ser una persona. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, una entidad inanimada, una energía, una fuerza, no puede interceder por otras personas. Tiene que ser una persona intercediendo por otra persona. Y el Espíritu Santo hace esa labor como Cristo la hace sentado a la derecha del Padre, interceder por nosotros todos los días.
Entonces hay uno que intercede por nosotros sentado a la derecha del Padre, pero hay otro que intercede por nosotros dentro de nosotros mismos, dentro del creyente mismo. Por eso, mis hermanos, es imposible que podamos perder una salvación tan grande. Ahora, también el Espíritu Santo ordena, dice el texto en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los envío. Esto es impresionante. ¿Quién eligió? ¿Quién escogió? ¿Quién ordenó que fueran Bernabé y Saulo los que fueran enviados a predicar a los gentiles? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y de hecho, mis hermanos, no solamente este texto, cuando el apóstol Pablo le llama la atención a una comunidad cuando está despidiendo de ellos, creo que es en Éfeso, les dice, cuiden del rebaño. Ese rebaño sobre el cual los puso a ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que llama, mis hermanos, al siervo de Dios? Es Dios mismo, es la persona del Espíritu Santo. Ahora, interesante esto. Su posición confirma su personalidad. Ciertas cosas hechas al Espíritu Santo serían completamente incongruentes si no poseyera una personalidad verdadera. O sea, sería incongruente esta clase de cosas si él no fuese una persona y solo fuera una energía o una fuerza. Toda esta es la evidencia que estamos teniendo. Se puede contristar, se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. O sea, tú no blasfemas contra una energía. Tú no blasfemas contra una cosa. Tú no blasfemas contra una fuerza. Pero Mateo 12:32 dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo, miren eso tan categórico, el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Una cosa categórica. Acá se está pecando es contra una persona. No se puede blasfemar contra una energía. Y no se puede pecar contra una energía. Se peca es contra Dios mismo, contra la persona, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, también se puede resistir al Espíritu Santo. Dice la Escritura, ahora el término resistir significa oponerse, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros lo hacéis. Esto es impresionante, mis hermanos, cómo el ser humano puede resistirse al Espíritu Santo. Se puede mentir al Espíritu Santo, Hechos 5:3, eso lo vimos hace poco en el culto dominical, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Sería muy ridículo hablar de eso si el Espíritu Santo no es una persona. Ahora, sus designaciones confirman su personalidad. Vuelvo y repito. La palabra neuma, la palabra griega para espíritu, acuérdate que en la Biblia aparece espíritu con E mayúscula y espíritu con E minúscula. Entonces, cuando hablamos en general del término neuma, la palabra griega para espíritu es esa, neuma. Y neuma es una palabra que tiene un género neutro, porque está hablando de ese espíritu en general. Los pronombres utilizados para sustituir a neuma deberían ser neutrales. Pero lo interesante del asunto, mis hermanos, es que cuando se habla del Espíritu Santo, los escritores bíblicos utilizan un pronombre masculino, ya no un género neutro, no un pronombre que sustituye neuma de manera neutral, sino que los escritores bíblicos hacen referencia a un pronombre masculino. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él, ese es el pronombre masculino, él dará testimonio acerca de mí. Si usáramos el neuma en términos generales o neutro, no se hablaría de él, pronombre personal masculino, sino se hablaría de eso,
Y eso, que es una cosa, no es ni masculina ni femenino, es neutral, eso. Pero no es la forma en que se refieren los autores bíblicos cuando hacen referencia al Espíritu Santo. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Porque en el griego no es que se manejen mucho las mayúsculas. Nosotros tenemos en el español la virtud de que si vemos una E mayúscula y una E minúscula, sabemos que está hablando del Espíritu Santo o de otra clase de espíritu. Pero y en los idiomas en los que fue escrito el Nuevo Testamento, donde no hay un uso de mayúsculas como nosotros lo hacemos, o de minúsculas. Lo tremendo del asunto es que la única manera de saber a qué se está refiriendo la palabra es a los pronombres que la rodean y segundo, al contexto del pasaje. Entonces, esta información es importantísima que la tengamos en cuenta. Ahora entramos a la segunda parte de la clase del día de hoy, que ya es la deidad del Espíritu Santo. Ahora vamos a comprobar a través de las Escrituras que el Espíritu Santo es Dios. Ya comprobamos que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, sino que es una persona. Ahora vamos a, con esta segunda parte de la clase, a corroborar desde las Escrituras que es la tercera persona de la Trinidad, es decir, Dios mismo. La gente por lo general no niega la personalidad del Espíritu Santo. O sea, a la gente no le cuesta decir, sí, el Espíritu Santo es una persona. Pues las evidencias son claras en todo el parámetro escritural y es difícil negarlo. Pero sí hay personas, mis hermanos, que han negado su divinidad. Ejemplo, el que poníamos al principio de la clase, Arrio. Él no aceptaba que el Espíritu Santo fuera Dios. Por este aspecto del Espíritu Santo, debemos también hablarlo categóricamente. Es innegable porque claramente y de manera amplia en las Escrituras se nos explica que Él es Dios. Eso es lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la clase. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar del título divino del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablemos de que en partes de la Escritura se le denomina el Espíritu de Dios. Ya con esa terminología, ya es completamente claro que se está hablando de Dios mismo. Así se llama el Espíritu Santo en muchos lugares. Cuando se le llama Espíritu de Dios, quiere decir que Él es Dios mismo. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, por otro lado, como el hombre y su espíritu constituyen un único ser, así también Dios y su espíritu son un solo ser. Esto es interesante, mis hermanos. El ser humano, y eso lo vimos en Doctrina del Hombre, hablábamos que esencialmente el hombre tiene dos partes, una parte intangible, una parte inmaterial, y una parte tangible, una parte material, ¿cierto? La parte material del hombre es su cuerpo y se define a través de los 5 sentidos. Pero cuando hablamos de la parte inmaterial es esa alma o espíritu. Pero hablamos de que el ser no puede existir con esas dos partes separadas. Por eso cuando en la muerte se separa el alma o el espíritu del cuerpo, se le llama el estado intermedio, porque no es un estado satisfactorio, o no es el estado donde se quiere tener a la persona. Todos los que han muerto en Cristo llegará el momento en la resurrección cuando el Señor venga por segunda vez que se le dará un cuerpo, porque lo óptimo es que estén unidos el cuerpo y la parte inmaterial. Lo mismo sucederá con las personas que se van a perder eternamente. Así fue que constituyó Dios al ser humano, que estuvieran unidas su parte material y su parte inmaterial. Bueno, así de intrínseco, así de unido, mis hermanos, está el Espíritu de Dios y Dios mismo. Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta. Algo similar a lo que ocurría cuando Jesús se llamaba Hijo de Dios. Lo que estaba tratando de decir el término Hijo de Dios es que Él era Dios mismo. Eso lo dicen hasta los fariseos. Él dice que es el Hijo de Dios haciéndose Él mismo Dios. Pues cuando la Escritura nos habla, cuando hablo de Escritura me refiero al Nuevo Testamento, nos habla de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, está hablando de que el Espíritu es Dios mismo, está evidenciando su deidad. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
explicación que les acababa de dar. Ahora, veamos los atributos divinos, es decir, atributos que son exclusivos de Dios, presentes en la persona del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo está unida a la pluralidad divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que muchos de sus puntos que vamos a tocar el día de hoy, que voy a mencionar, los voy a mencionar a vuelo de pájaro. ¿Por qué? Porque nosotros ya expusimos esos atributos, esas perfecciones, también como se llaman, en la doctrina de la Trinidad. Entonces, esto va a ser algo como muy de repaso. El Espíritu Santo hace algo que nadie más puede hacer, y es dar vida. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Traje una versión del mismo texto, pero en lenguaje sencillo para que entendamos mejor. Dice, ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. La vida es un atributo de la deidad. Solo Dios puede producir vida, y aquí el Espíritu Santo tiene ese atributo. También hablamos de la omnisciencia, 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, un conocimiento omnisciente. También el Espíritu Santo es omnipresente. Salmos 139, 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás allí. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esto es lo impresionante, mis hermanos. ¿Cómo el Señor puede decir, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, si Él finalmente está a su parte humana sentada a la derecha del Padre? Es precisamente por esa parte divina que es omnisciente, Él puede estar con todos nosotros. Eternidad, dice Hebreos 9:14, refiriéndose a la eternidad del Espíritu Santo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, que antes llamaba el Espíritu de vida o el Espíritu de Dios, ahora lo llama el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La santidad, Mateo 12:32, a cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tercer punto que tenemos que meditar en esta parte de la divinidad del Espíritu Santo. Hablemos de las obras divinas que solo puede hacer Dios. Él participa de la creación y aún participa de la encarnación de Cristo. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba presente en el inicio. Cuando el Señor crea la creación, ahí está el Espíritu Santo haciendo presencia con el Verbo y con el Padre. También vemos que la generación de Cristo, su humanidad, estamos hablando, cuando el Verbo se hace carne, el Espíritu Santo es protagonista. Miren lo que dice Mateo 1:20. Y pensando él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién le engendró? A Jesús. A María Magdalena, el Espíritu, a María, la madre de Jesús, el Espíritu Santo. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. El texto sigue diciendo, por lo cual el santo ser será llamado Hijo de Dios. No solo está diciendo que el Espíritu Santo engendró a Jesús para que María concibiera, sino que también dice que por haber hecho eso el niño se llamará Hijo de Dios. O sea que implícitamente está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, algo maravilloso, el Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, miren todas las cosas que hace el Espíritu Santo. Si hay personas al interior de sectores de la iglesia que dicen que la doctrina del Espíritu Santo se ha descuidado y por eso empezaron a hacer locuras al interior de la iglesia, lo que debieron haber hecho fue hacer un curso de teología y darse cuenta que es mucho lo que podemos hablar acerca de la persona, la divinidad y el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también está actuando de manera importante en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Quién es el que regenera? El Espíritu Santo. Y Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hablando de la santificación, el papel que Él tiene en la santificación, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el que promueve en nosotros la santificación constante y creciente. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, no podía llevar a cabo estas obras maravillosas que acabo de mencionar. Ahora, también es importante tener en cuenta lo siguiente, mis hermanos, y es que la asociación con el Padre y el Hijo fue la que dio como resultado que se enviara el Espíritu Santo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, antes de hablar de que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo, hablemos de esto. Siempre que la Escritura nos habla del Padre y el Hijo, también nos habla del Espíritu Santo. Y esto es interesante, porque eso habla de igualdad, habla de una unidad, habla de todo el tiempo ponerlos al mismo nivel de importancia en esencia y en ser. Dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, nuevamente al mismo nivel. Sería ilógico colocar una fuerza o una energía con relación a dos personas como el Padre y el Hijo. Obviamente, mis hermanos, el Espíritu Santo es una persona, y no solo una persona, es divino. Sería ilógico colocar también, por un lado estamos hablando de que sería ilógico comparar una energía o una fuerza con dos personas. Pero cuánto más loco sería, mis hermanos, comparar a una criatura con el Padre y el Hijo que son Dios. Si está el Espíritu Santo en estos pasajes unido al Padre y al Hijo, significa que está en el mismo nivel de deidad, de divinidad. Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y finalmente el día de hoy vamos a ver la procesión divina del Espíritu Santo. Dice Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Marcos 9:37 dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tranquilos que ya les voy a explicar a qué quiero llegar con todos esos textos que son tan similares. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Todo el tiempo el Señor Jesucristo hace su discurso. Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Todo el tiempo el Señor Jesús está hablando, mi Padre me envió, mi Padre me envió, yo hago la voluntad del que me envió, yo hablo las palabras del que me envió. O sea, hay una sujeción importante y maravillosa del Señor Jesús al Padre. Ahora vamos a ver el fenómeno del Espíritu Santo. Porque así como el Hijo honra al Padre, una parte importantísima del Espíritu Santo es honrar al Hijo.
y al Padre. Entonces es importantísimo que lo tengamos nosotros en cuenta. Juan 15:26, yo quiero leérselos para poderles explicar esto, que acá se complica un poco la cosita, pero espero que ustedes me entiendan. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Acá lo interesante en este texto es que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare, está hablando el Señor Jesús, pero dice, a quien yo os enviare del Padre. Y sigue diciendo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Procede, es enviado del Padre, pero también dice que lo ha enviado el Señor Jesús. Y es aquí donde de pronto se complica un poco la cosa acerca de quién envió al Padre, pero es importante tener este tema en cuenta. El credo de Nicea, en el 325, dice lo siguiente: y creo en el Espíritu Santo. Este credo es por excelencia trinitario. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. El credo de Nicea hablaba de que quién había enviado al Espíritu Santo al mundo, a los discípulos. El credo de Nicea dice que solamente fue el Padre. Solamente fue el Padre. Y nos podemos de pronto allí fijar en el cuadro de arriba, donde dice que el Hijo está interesadísimo en honrar todo el tiempo al Padre. Pero también vemos con el texto que acabamos de leer de Juan, que aunque el Hijo fue enviado por el Padre, también el Padre es quien envía al Espíritu Santo. Pero la cosa no quedó así en el estudio bíblico y en el paso de los años. Así no quedó la cosa. Luego, mis hermanos, empezamos a ver que hay muchos textos que nos hablan de que Jesús también envió al Espíritu Santo. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, él os lo enviará. Os lo enviaré, perdón. Hablando de que Jesús es el que envía al Espíritu Santo. Y Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. O sea, se ve al Señor Jesucristo de una forma muy activa en la parte de darles, concederles el Espíritu Santo a sus discípulos. Es por esa razón que la iglesia no se quedó solo con el credo de Nicea, donde decía que el Espíritu Santo había sido enviado por el Padre, sino que en el credo de Toledo, 598 después de 589, perdón, después de Cristo, casi 200 años después del de Nicea, dice lo siguiente: y creo en el Señor, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo. O sea, en el credo apostólico se le añade y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. A este fenómeno teológico se le conoció como la cláusula filioque. Filioque significa en el idioma original y del hijo, eso significa filioque. Y es importante, mis hermanos, que meditemos en esto, porque esto trajo una controversia ni la más berraca al interior de la iglesia. Un aspecto importante es la atribución a este concilio de la añadidura de la cláusula filioque. En la confesión niceno-constantinopolitana, por el credo pasaba a declarar que el Espíritu Santo procedía no simplemente del Padre, sino también del Hijo. Recordemos, Nicea decía el Espíritu Santo es enviado por el Padre, pero en el concilio o en el credo de Toledo se dice que fue enviado por el Padre y por el Hijo. Vuelvo y repito, la cláusula filioque fue y es una controversia en la iglesia con relación al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿de quién procede el Espíritu Santo? ¿Del Padre o del Padre y del Hijo? Como les decía, la palabra filioque significa y del Hijo, del latín y del Hijo, que fue lo que se añadió
en el credo de Toledo que no aparecía en el credo de Nicea. Se refiere a la cláusula filioque porque la frase y del Hijo fue añadida en el credo niceno, identificando que el Espíritu Santo procedía tanto del Padre como del Hijo. Hubo tal controversia sobre este punto que eventualmente llegó al rompimiento entre la Iglesia Católica Romana y las ortodoxas orientales, es decir, Rusia. En 1054, las dos iglesias, aún al día de hoy, no han llegado a un acuerdo sobre la cláusula filioque. Entonces, miren, en el 260 y algo, credo de Nicea. En el 589, el otro credo. Pero la ruptura se da en el 1054, el credo de Toledo. Pero la ruptura se da en el 1054. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y van a darse cuenta por qué. La controversia de la cláusula filioque probablemente involucra un aspecto de la persona de Dios que nunca seremos capaces de comprender plenamente. Dios, siendo un ser infinito, finalmente es incomprensible para nuestras mentes humanas finitas. Nosotros no podemos separar a Dios, mis hermanos. No podemos decir, al decir Dios el Padre envió al Espíritu Santo, de alguna manera podemos estar diciendo que no sería difícil de comprender que también el Hijo lo envió. El Espíritu Santo es Dios y Él fue enviado por Dios como el reemplazo de Jesucristo aquí en la tierra. La pregunta si el Espíritu Santo fue enviado por el Padre o por el Padre el Hijo es algo que probablemente no tenga una respuesta definitiva, ni es absolutamente necesario que lo sea. Tal vez la cláusula filioque tenga que seguir siendo una gran controversia. ¿En qué nos afecta a nosotros en el siglo XXI sostener o negar el filioque? Mis hermanos, miren, esta es la iglesia occidental y la iglesia oriental. La iglesia occidental dice que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Pero la iglesia oriental dice que el Padre envió al Hijo y también solo el Padre envió al Espíritu Santo. La ruptura se da en el 1054 después de Cristo. Cuando hablamos de que cómo esto afecta al día de hoy, ¿esto afecta en algo al día de hoy? Sí, mis hermanos. Por ejemplo, la iglesia oriental, al hablar de que el Padre envía al Hijo y al Espíritu Santo, dan un papel al Espíritu Santo sin relación a la obra de redención del Señor. Y esto es una cosa gravísima. Porque, mis hermanos, cuando veamos soteriología nos vamos a dar cuenta del papel tan importante del Espíritu Santo dentro de esa obra de redención. Pero por otro lado, la iglesia de Occidente se ha visto seducida a hacer un sobreénfasis en el Espíritu Santo y se ha manifestado el misticismo y la santificación por encima de la justificación. Una cosa impresionante. Se habla de una iluminación subjetiva por encima de la iluminación de la palabra de Dios. Hoy tenía un debate con alguien en internet precisamente de eso. Esa persona podía decir que uno podía conocer a Dios por la acción del Espíritu Santo directamente en nuestra vida sin ir a la palabra. Y tuve que hablarle con todo respeto y decirle, lo que estás diciendo es una necedad. Si eso fuera cierto, si el Espíritu Santo actuara directamente en tu vida sin la necesidad de la palabra, entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de predicar? El Espíritu Santo no puede actuar sin la palabra y la palabra no puede actuar sin el Espíritu Santo. Entonces, miren cómo puede llegar a haber una situación tanto de desenfreno por un lado, ya a asumirle o acreditar al Espíritu Santo de un poco de características místicas y darle una connotación sobrenatural apartada de la escritura del Espíritu Santo en Occidente, como por otro lado perder toda relación de la obra redentora del Señor con la obra del Espíritu Santo. Entonces, claro que estos cismas y estas situaciones sí pueden afectar y pueden seguir afectando al interior de la iglesia.